Ya está disponible el nuevo Windows 10 SOA 3.3 final, la máxima optimización en un sistema operativo. Vámonos con esa intro. Y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers. Obtén las mejores licencias genuinas, totalmente válidas con esta excelente plataforma. Puedes llevar a cabo el proceso de comprar cualquier licencia de Windows 10 Pro, Home, totalmente, métodos de pago totalmente confiables. Ahí directamente extraes lo que es la licencia, ahí lo aplicas a tu Windows 10 y directamente obtendrás un sistema totalmente válido, totalmente original, sin ninguna clase de interrupciones. Así es que CDK Offers, código de descuento exclusivo, te lo dejo abajo como siempre en la descripción. Y ahora sí, comencemos. Vale, pues como siempre, bienvenidos a un nuevo video y tal cual como he dicho al inicio, se ha actualizado y ya está ahora sí disponible Windows 10 20H1 SOA 3.3 final, la última actualización de esta clase de sistemas que son totalmente optimizados. Obviamente los créditos a Técnicos Insight directamente por esta primicia de poder ahí mostrar lo que es la review de este gran sistema operativo. Así es que obviamente consultar los créditos, los enlaces de SOA van a estar directamente abajo en la descripción, así es que es importante que consulten los enlaces. Ahí directamente siempre el apoyo para que obviamente puedas apoyarlos obteniendo lo que es Break. Vámonos directamente, si no sabes a qué me refiero con SOA, a SOA Control Panel, los sistemas optimizados, los Windows que son totalmente personalizados para diferentes clases de usuarios, te estaré dejando una lista de reproducción también abajo en la descripción. Este sistema es la última actualización de SOA que ha lanzado Técnicos Insight. Promete ser un sistema operativo más optimizado en diferentes sectores y sin duda es muy espectacular. Así es que vámonos allá directamente. Ya estoy montándolo aquí en VirtualBox. Puedes hacerlo directamente, instalarlo en una computadora desde cero. El proceso de instalación puede ser igual al de un Windows 10 estándar, pero ojo, después de haberse instalado vamos a estar configurando ciertas opciones. Ahí todo lo que ha colocado Técnicos Insight a SOA 3.3 final. Y bueno, como siempre, recuerda apoyarlos utilizando lo que es Brave. Su enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Así es que vamos a esperar a que se acelere el proceso de instalación. Vamos allá directamente cuando ya tengamos todo el proceso de configuración del SOA 3.3, así es que vamos ya. Vale, pues como dicho de comienzo, el proceso de instalación es tal cual un Windows 10 tradicional. Luego después ya tenemos aquí el proceso de la configuración. Bienvenidos a un sistema optimizado, avanzado. Obviamente los créditos directamente a estos cracks Técnicos Insight, herramientas para TI. Luego después de haber aceptado las condiciones tenemos aquí la configuración para qué vas a utilizar lo que es este equipo. Para uso hogar, para uso empresarial, para uso gamer, para uso multimedia, para uso general y el modo light, el que está pensado para sacar el máximo aprovechamiento a las gamas bajas solo para Windows Home. Si has seleccionado previamente en la instalación de primer comienzo Windows Home, bueno, la recomendación es activar el modo light. Y por ejemplo, aquí si quisieras utilizarlo para uso gamer, darle aquí en optimizar. Aquí comienza el proceso de preparar todos los archivos, preparar todo lo necesario para optimizarlo a nivel gamer. Esto me parece algo sensacional, sin duda se lucieron aquí Técnicos Insight. Aquí lo dice, sistema optimizado. Luego después vamos a estar esperando un poco. Aquí nos dice la configuración. De hecho puedes aquí instalar ciertos aplicativos, complementos, navegadores, ZZip, directamente el elemental. Aquí algunos complementos los puedes también. Aquí Chrome, aquí Edge Chromium, Firefox, Opera. Bueno, podemos darle aquí en continuar. Vamos a esperar un poco de igual manera. Hay que ser un poco pacientes acá. Bueno, de igual manera acá siempre la recomendación apoyar con Brave utilizando los 31 días, obviamente. Vamos a darle por ejemplo aquí. Vamos a ver que por ejemplo tenemos la opción de poder activar o no Cortana para los que les guste o no tanto. Le voy a dar aquí en que no. Vamos a esperar de igual manera aquí un poco. Acá tenemos también algo interesante. Podemos llevar a cabo la optimización de disco. Optimiza tu disco ahora. Aquí por ejemplo un SSD lo puedes utilizar, un disco mecánico también. Aquí un menú contextual avanzado, también poder instalarlo. Y también podemos activar el modo LTSC. Esta opción eliminará todas las opciones, los aplicativos universales de Windows, dejando el sistema más limpio. Pero ojo, no desinstalará lo que es la calculadora. Esta función me parece sin duda espectacular. Puedo darle aquí en optimizar. Aquí en instalar el menú contextual puedo hacerlo o no. Ese menú avanzado de Técnicos Insight, el cual contiene un gran abanico de modificaciones, le voy a dar aquí en instalar. Vamos a darle posteriormente aquí en continuar. Luego después nos dice que si queremos instalar Office, le voy a dar que no para que no se haga demasiado lento lo que es
solamente la configuración, aquí el proceso de instalación de todo lo necesario. Acá directamente tenemos ya la instalación, la configuración de SOA 3.3 final. Sin duda me parece algo espectacular, avanzado este sistema para la máxima optimización, y obviamente todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Hay que decir y hay que destacar que sin duda entre los beneficios que tiene es que está basado ahora en Chromium. También habría que destacar que bloquearon automáticamente toda clase de publicidad sin la necesidad de tener que instalar alguna extensión adicional. Aparte de esto, pues obviamente la navegación privada para aquellos que sean pues obviamente un poco abstractos ahí con la cuestión de la privacidad. Acá de igual manera que decidas personalizar tu equipo, acá puedes seleccionar entre varios menús. Le voy a dar que sí, bueno, aquí tal cual el menú de inicio. De igual manera podría seleccionar entre varios temas, entre varios menús de inicio, el preferente de 20H2 o el menú de inicio tradicional. Aquí ya instalé directamente el tema 2. Vamos a estar esperando a que se instale lo que es este tema, y me parece sin duda pues algo lúcido y espectacular. Esto que le hayan hecho en la parte de la personalización, sin duda son unos cracks técnicos y hay que destacarlo. Así es que vamos a estar esperando a que configure este apartado de personalización para que ya entremos ahí al sistema, lo probemos un poco. Hay que destacar que también es totalmente compatible con extensiones de Chrome. Claro que sí, eso que le hayan implementado de bloqueo automático de la publicidad, bueno, me parece también algo fascinante. Así es que vamos a esperar a que termine. Luego después nos dice que si deseas instalar aplicativos de autoactualizaciones de proyecto de Técnicos Insight, puedes darle sí o no para en caso de que haya una clase de correcciones. Acá posteriormente es totalmente opcional. Acá de hecho también te instala un contador de uso de Braid con el cual puedes ver cuánto tiempo estás utilizando Braid en apoyo a Técnicos Insight. Voy a darle aquí directamente que sí. De igual manera te salta aquí que puedes activar las notificaciones del actualizador en el inicio del sistema en cualquier momento desde el menú de inicio. Aquí tenemos que deseas instalar la nube privativa Técnicos Insight, totalmente de igual manera opcional. Que deseas aquí directamente poder encontrar una gran cantidad de archivos subidos por la comunidad como software, juegos, películas. Todos los días están subiendo archivos, así es que sin duda los créditos ahí para ellos. Esto puede ser de igual manera totalmente opcional, puedes seleccionar o no. Finalmente el apoyo a Braid usando el navegador preferido por 31 días en apoyo. Hay que decirlo, tal cual he mencionado que está basado en Chromium, tiene un personal dedicado para el desarrollo de Braid con soporte para Firefox, Opera, bloqueo automático de la publicidad, así es que tal cual aquí te lo destaca. Y ahora sí vamos a esperar a que finalice el proceso de configuración. Después acá te salta lo que te había destacado, el SOA Control Panel. Si deseas configurar mucho más tu equipo utilizando SOA, pues puedes llevar a cabo esto de los aplicativos, utilidades de temas, iconos, juegos. Si quieres ahí instalar lo que es SOA Control Panel Premium, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción los enlaces para que vayas a ver ese video donde explican a detalle los de Técnicos Insight acerca de la funcionalidad con un sistema SOA. Así es que me parece fascinante esta parte. Vamos a estar esperando un poco. También de igual manera aquí redes sociales del grupo de Técnicos Insight, ahí apoyarlos, seguirlos. El equipo se va a reiniciar automáticamente al finalizar, y obviamente, como he dicho, sin duda un sistema que es totalmente optimizado para diferentes entornos. Bueno, ya de primera configuración aquí lo tenemos. De igual manera me salta aquí el reproductor de Windows Media, la configuración recomendada. Vamos a dar aquí en finalizar. Acá lo tenemos, aquí el aplicativo. De igual manera me salta esto porque tiene la explicación a detalle de poder llevar a cabo eso de la personalización. Ahí algunas de las instrucciones para configurar los temas aquí en lo que es el SOA 3.3. Voy a estar optimizando a pantalla completa. Vale, pues sensacional, aquí lo tenemos, SOA 3.3. Ya el aplicativo con este tema me parece sin duda sensacional. Yo apliqué lo que es este menú de inicio, me parece más rápido y abstracto. Tienes diferentes clases de menú de inicio a elegir, así es que puedes elegir el de tu preferencia. A mí me gusta demasiado este, más rápido, más certero, y de igual manera pues obviamente tiene estos aplicativos de temas. Puedes darle acá, por ejemplo. Claro que sí, esto me parece fascinante. Acá obviamente el fondo de pantalla me parece magnífico. Eso ya de un solo no lo voy a estar criticando, porque me parece fascinante ese fondo de pantalla. De hecho podemos observar que aquí tengo 7 Zip File Manager, aquí la calculadora, aquí el monitor, aquí accesibilidades para Windows. Básicamente me parece esto fascinante en la parte del tema aplicativo que tienes para poder obviamente personalizar todo el sistema. Sin duda fascinante. Esto sin duda me parece algo espectacular. De igual manera el espacio usado de manera tradicional aquí en lo que es SOA 3.3. Y bueno, ya finalmente también habríamos que considerar
que de igual manera tienes, como he dicho, el tutorial para configurar lo que son los temas. Aquí puedes darle directamente, ahí stalkear. De igual manera los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que conozcas más a detalle acerca de SOA 3.3 final. Me parece eso algo fascinante. De aquí lo puedes aplicar, la gestión con Rainmeter, aquí lo puedes manipular fácilmente. Y obviamente la recomendación que para entornos de juego va excelente, va sensacional, porque obviamente está optimizado para esa área tal cual lo he seleccionado así. Y bueno, también puedes ahí las variantes aquí, la configuración para que obviamente ahí coloques lo que es pues más a la personalización. Aquí la configuración de igual manera, la transparencia, la posición, el administrador de piel, editar piel, aquí en Rainmeter, aquí directamente las pieles, los diseños que puedes aquí incluir para que se ajuste al tamaño de la pantalla, aquí poder llevar a cabo eso de descargar cualquier tipo de piel. Así es que me parece también algo sensacional. Y como lo puedes arrastrar, me parece eso fascinante que lo puedas arrastrar para configurarlo a tu gusto. Y bueno, el fondo de pantalla ya lo he dicho, sin duda fascinante. Apoyemos obviamente el uso de Braid para técnicos Insight, 31 días. La información aquí también lo tienes, más información aquí sin duda podrías sacarlo. También el instalar el actualizador para llevar a cabo esa tarea de mantener tu sistema totalmente bien actualizado cuando Técnicos Insight lance una nueva actualización para bienestar del sistema operativo. Así es que ahí lo tendríamos. Ya finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video: Windows 10 20H1 SOA 3.3 final, compilación del sistema operativo 19041.450, los enlaces del sistema, más información acerca de Técnicos Insight, todas sus redes, directamente abajo, consúltalas en la descripción. Yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y como siempre nos vemos hasta en un próximo video. Aquí lo tendríamos, si hay una nueva actualización directamente la instalas y nada, yo me despido, Master Tutos fuera, peace out.